Muy buenas noches a todos los que están en sala. Soy Natalie Floriano y los voy a estar acompañando, facilitando esta sesión. Primero queremos darles la bienvenida y agradecer por estar aquí, por hacerse un espacio en su día para encontrarnos. Hoy estaremos hablando del documental híbrido como territorio de búsqueda. Esperamos que sea una jornada muy nutritiva para todos y que la disfrutemos mucho. Quiero presentarles a Emanuel Rojas Gutiérrez, director de cine y fotografía, que recientemente estrenó su película Paristopía en el Festival Internacional de Cine de Bogotá, en el BIF. Vamos a tener una primera parte donde Manuel nos va a contar a profundidad sobre la magia del documental híbrido y luego vamos a tener un espacio de preguntas, así que les recomendamos anotar las dudas que vayan surgiendo durante la sesión. Y al final tenemos algunas sorpresas. Entonces esperamos que disfruten mucho esta sesión y los dejo con Emanuel. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Les agradecería si abren sus cámaras. Creo que estamos entre gente de cine y podemos manejar las cámaras. Eso, súper. Mucho más agradable poder ver a la gente. Buenas noches a todos y a todas. Eh, bueno, pues veo caras conocidas. Qué rico. Bastantes. Entonces, pues hoy vamos a hacer como un breve recorrido un poco por lo que es el documental híbrido. Entonces, pues para comenzar me gustaría poder participar un poco con ustedes y no sé si conocen el sistema de Menti. ¿Han usado el Menti? Entonces en el Zoom les voy a poner, en el chat les voy a poner un link y allí pueden ir a responder a esta preguntita que les estoy haciendo. Si no, de todas maneras aquí eh, van a poder ver este QR y si flashan ese QR les va a salir esta pregunta, entonces quisiera que comenzáramos por ahí, ya que veo que ustedes están aquí por el interés del documental híbrido, entonces quisiera saber para ustedes qué convierte una película, un documental en algo híbrido. Y partiendo de eso, pues vamos a arrancar a mirar un poco la historia de lo que se está denominando documentales híbridos o películas híbridas. ¿Ven el QR y el... Sí? Ok. Entonces en el chat está el link y con este código entran o si no, con el QR Emanuel, flashándolo. ¿Sí? son varias posibilidades, por eso está como varias casillas. Sí, puedes poner varias posibilidades, sí. Listo. Pues mientras tanto les cuento efectivamente que la película Paristopía estuvo seleccionada en el Festival BIF. Fue su preestreno pues mundial y pues fue bastante satisfactorio ver la reacción del público porque pues estuvieron bastante llenas las proyecciones y en general el público reaccionó bastante bien. Entonces, pues eso les cuento. Sigue aquí llegando gente, afortunadamente. ¿Si les está funcionando el Menti? O porque, a ver, mezcla de género y técnica, una cronología documental. Ok. Si decía técnica, ¿cierto? A ver quién da más. Y ya arrancamos. Por ahí les molestaré con otra preguntita de estas, pero ya no más. Ok, otras artes, perspectivas, integración de géneros.
No límites definidos, hipertextual, multifacética, mezcla varias voces, falso documental, flexible, doble modo de narrativo, fusión de lenguajes, sueños, mezcla ficción y documental, multifacética, mezcla de formatos. Ok, muy bien. Sí, creo que estamos. Mocumental. El documental, pues para los que no saben, es como también es así llamado el falso documental y es como un documental que se burla un poco del género documental, entonces eh, por eso se llama documental como de la burla. Entonces es un falso documental. Woody Allen tiene uno muy famoso que se llama Selig, si mal no estoy, en el que crea realmente todo un personaje imaginario y hace un documental sobre un personaje que no existe. Luis Ospina también nos dejó Un tigre de papel sobre Pedro Manrique Figueroa, que fue un personaje ficcionado que nunca existió realmente y sobre el que él se basó para hacer un documental. Bueno, listo, creo que más o menos todos tenemos una idea de lo que viene siendo un documental híbrido, ¿ok? Entonces, les voy a compartir ahora esto que he preparado un poco. Entonces dice, un documental híbrido es la mezcla de recursos del cine de no ficción con elementos comunes de la ficción, artes vivas, la intervención del espacio, la reconstrucción y la puesta en escena. No busca engañar ni imitar la ficción, sino revelar dimensiones de lo real, que no son evidentes al registro directo. ¿Sí? Esta última frase me parece súper importante, porque digamos que, por ejemplo, el mockumentary, el falso documental, quiere crear como una falsa impresión de que es real. Entonces aquí, efectivamente, pues como desde el comienzo, vamos a ver qué más, o sea, lo que marca la diferencia entre documental y ficción, casi que más que lo que si es cierto o verdadero, es como la noción de realidad, ¿cierto? Como que el documental se debe ser veraz, debe contar algo real, en cambio la ficción tiene permiso, digamos, para inventar y para alucinar. Y resulta que lo que acá buscamos no es como inventar, imitar, hacer algo, hacer creer algo que no es cierto, sino darle otras capas, otras dimensiones a esta realidad, ¿sí? Entonces lo que queremos es enriquecer eh, las películas pues con un nivel de creatividad que va un poco más allá del simple registro directo que pues digamos que es lo que clásicamente se ha visto como documental. Entonces, en el contexto latinoamericano, este enfoque nos permite trabajar la memoria, el territorio, la identidad, el archivo y el cuerpo desde una mirada situada, sensible, crítica y consciente de las formas que representamos a los demás y a nosotros mismos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que digamos que para mí y pues siento que la puerta que nos abre este tipo de películas es que nos permite pues como tratar de crear algo propio, algo nuevo, inventarnos, reinventarnos y inventar una forma de crear desde nuestra propia realidad y desde nuestra propia idiosincrasia, pues, que creo que en Latinoamérica siempre ha habido como esta mezcla entre lo, pues el realismo mágico, digamos que es lo más que evidencia eso, ¿no? Entre realidades y eventos que uno cree, pues, que la ficción, perdón, la realidad siempre le gana a la ficción. Entonces creo que abrirle este campo de creatividad y de otras líneas, de otras disciplinas, creo que abre un campo de creatividad y extiende pues lo que es lo que pensamos pues de lo que sería un documental. Entonces aquí hay algunas imágenes de la película. Espero que la mayoría la hayan podido ver. Entonces aquí vamos a entrar como un poco en algo ligero pues de teoría como el documental. Bill Nichols es un teórico que escribió pues como un libro muy importante sobre las categorías del documental. Él lo divide en 5 categorías, que es documental interpretativo, documental de observación, documental interactivo, documental reflexivo y performativo. Digamos que el de observación efectivamente es puramente observativo, el interpretativo viene siendo como en el que el realizador da un punto de vista, casi siempre con una voz off o con unos textos, pero no aparece el mismo. El interactivo efectivamente es en el que
el documentalista, digamos que se moja un poco, el que más tiene en la cabeza es Michael Moore, que siempre aparece el mismo como un personaje dentro de sus documentales. Entonces a eso se le llama documental interactivo. El documental reflexivo, que viene siendo más bien como un ensayo documental. Y el documental performativo, en el que digamos que es un poco el que más se acerca como a lo que queremos eh, hablar hoy, ¿no? Entonces, un- ¿alguna pregunta? ¿Tiene? Sí, ¿me puede repetir el significado del documental interpretativo, por favor? Es que no lo logré diferenciar con el reflexivo. Entonces, el documental interpretativo es en el que el director, digamos que toma una posición clara, un punto de vista claro, partido, digamos que toma partido como para hacerlo en otros términos, y afirma ese punto de vista a partir de una voz off o de unos textos, ¿sí? O sea, como que es muy directivo hacia lo que hay que ver y lo que hay que leer. Digamos que se asemeja un poco a lo que sería como el reportaje, de cierta manera, ¿sí? Entonces, pues vamos a recorrer un poco la historia del documental y del cine en general para que vayamos dándonos cuenta que pues el documental o las películas híbridas no es algo como nuevo, o sea, no me lo estoy inventando yo ni acaba de salir, digamos que han habido, tiene todo un trasfondo y tiene toda una historia, inclusive pues desde el primer documental, lo que se llamó como lo que fue clasificado un poco como primer documental de la historia, que es este documental que se llama Nanook, el Esquimal en español se llama Nanook del Norte, hecho por Robert Flaherty en 1922, ¿cierto? Entonces, esta película se supone que es documental, se supone que cuenta la historia de los esquimales en Alaska, pero resulta que cuando vamos a ver la historia real de cómo fue hecha la película, eh, por ejemplo, para grabar dentro del iglú, si hubiera grabado dentro de un real iglú, pues no había suficiente luz para grabar. Entonces construyeron, Fragerty le preguntó a Nanook, que ni siquiera se llamaba Nanook, si alguien puede preguntarle por ahí a Google o lo que, pues, hacerme ese favor, cómo se llamaba Nanook realmente, porque Nanook no se llamaba Nanook ni siquiera. Entonces le cambió el nombre, prácticamente no utilizaban más esa ropa que aparece en el documental y por ejemplo la escena del iglú construyeron un iglú más grande y solamente la mitad, entonces era como medio iglú para que ellos pudieran estar ahí como si estuvieran dentro del iglú, pero pues tener luz suficiente para poder grabar. Entonces ya desde este primer documental vemos cómo la noción pues de observación y de realidad pues está transgredida un poco por el mismo director, ¿no? Entonces, otros de los que son, digamos, pioneros en este tipo de mezcla son Jory Stevens, Walter Ruttmann, eh, Alberto Calvacanti, que no, pues fue el que hizo Sinfonía de una ciudad, Berlín Sinfonía de una ciudad. Aquí también hicieron una versión de Bogotá, Sinfonía de una ciudad. Siga Bertov con su película El hombre de la cámara, que precisamente pues como que fue el primero que realmente pues se filmó a sí mismo, se incluyó dentro de la película y ese fue como el pionero de esa primera vez que vimos al hombre de la cámara haciendo la película en directo, ¿sí? Y aquí pues incluyen a Luis Buñuel en La Tierra sin Pan, que pues es una película efectivamente que es ficción, pero está hecha pues digamos que fue de las primeras como que incluyó lo que se llama hoy en día actores naturales. Entonces es gente que no estudia actuación, sino que se reinterpreta a sí misma. Entonces, por ejemplo, en el cine colombiano es muy, desde Víctor Gaviria, pues ha sido como una tendencia muy continua en la que aquí en Colombia se ha trabajado mucho pues con lo que se llaman actores naturales. Entonces, por ejemplo, un poeta, que es la más reciente, podría entrar dentro de esa categoría porque aquí nos cuenta Iris, se llama Alacarialac. Alacarialac. Entonces Aliacarialac, pues obviamente era un poco más difícil de decir que Nanook, entonces pues por eso le puso Nanook del norte para que fuera más sencillo, pero sí lo tergiversó pues inclusive el nombre de Nanook. Entonces, por ejemplo, la Sinfonía de una ciudad
Coincidió con el desarrollo de nuevos enfoques expresivos del montaje que mejoraban la representación de la realidad y reflejaban la mano de artistas cuya sensibilidad determinaba el tema, así como su representación. Entonces, pues efectivamente vemos que a través de la cámara, del montaje y pues digamos que los artilugios del audiovisual, comienza a hacerse importante crear un estilo, una manera de expresarse, un punto de vista. Y pues digamos que toda la historia del cine está atravesada por lo que es un punto de vista. Entonces lo que vamos a buscar nosotros también en este tipo de documental híbrido es precisamente afianzar un punto de vista propio, un punto de vista eh, único, digamos, a tratar de buscar la unicidad de ese punto de vista, la propiedad. Y pues en este caso vamos a tratar que surja de nosotros mismos, ¿no? Como a descubrirnos a nosotros mismos encontrando ese punto de vista que es como lo que hace uno cuando está haciendo una película, ¿no? Uno encuentra cosas, pero también se va encontrando a sí mismo a medida de que va grabando la película, y eso también es lo rico. Entonces, bueno, estamos aquí en el comienzo del cine, cuando todavía era mudo. En 1932 se logra sincronizar la imagen y el sonido y comienzan a aparecer las películas ya con sonido. Entonces aquí pasamos pues a otra época en la que, por ejemplo, Frank Capra o a la gente del neorrealismo italiano, Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Vittorio De Sica, crean lo que se llamó el neorrealismo italiano. Y digamos que es la primera vez como que el cine sale de los estudios, pues porque antes las cámaras eran demasiado gigantes, realmente eran armatostres, pues como armarios, entonces pues era muy difícil y las luces y todo, digamos que se, 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 era más, o sea, se trabajaba en estudios únicamente porque todo era tan complejo y tan grande que no se permitía salir, no había chance pues de salir a la calle, se necesitaba muchísima luz porque las películas eran muy poco sensibles. A medida que las películas se fueron haciendo mucho más sensibles, las cámaras se fueron reduciendo y el sistema de captación de sonido pues también fue más ligero. Digamos que esta gente decidió salir a las calles y poder grabar en escenarios como naturales por primera vez, y no solo eso, sino también en lo que contaban, poder contar cosas como más de la vida real. Entonces, por ejemplo, esta película que se llama Roma Ciudad Abierta, eh, es de 1940 bueno, no recuerdo exactamente, 44 creo. En todo caso, es en plena Segunda Guerra y esta película incluye escenas reales, pues, de Roma bombardeada, de la ciudad destruida y pues como que graban esa ciudad devastada por la guerra, y es la primera vez como que se mezcla, se integra la ficción dentro de una realidad documental, ¿sí? Y después en la posguerra también siguieron siendo testigos, pues dice, fueron testigos de un desarrollo crucial en el papel de la voz del autor en el cine documental, el advenimiento de la propaganda cinematográfica, que también se desarrolló durante la Segunda Guerra, lo que distingue por qué luchamos de documentos anteriores, porque luchamos, creo que es el nombre de un documental, de documentales anteriores, que se desprende cómo se esculpe explícitamente la realidad para servir a la agenda política. Entonces, pues efectivamente la propaganda, y se me olvida ahorita el nombre de la directora alemana, que era la directora pues de la propaganda nazi, eh, desarrolló pues cuando hizo la película sobre las Olimpiadas. Entonces, por ejemplo, pues haciendo toda esta cantidad de propaganda y de exacerbación pues de la raza aria y de la perfección de los alemanes y todo este rollo. Entonces, digamos que todo eso hizo que se fortaleciera en medio de todo como una visión del autor, ¿no? Antes digamos que era el productor y era como la visión de los majors, ¿no? De los grandes estudios, los que predominaban, y el director no tenía tanta relevancia. Después de la posguerra es que viene toda esta, se le da toda esta importancia pues al director y a la visión de un autor, ¿sí? Bueno, sigamos aquí, pues en un periodo ya más adelante, la posguerra. Y entonces, por ejemplo, aparece John Cassavetes con esta película que se llama Shadows, Lionel Rossini en el Bowery, que es otra película,
Presagiando los métodos de lo que se archiva en el cajón, el cine independiente Engel Cassavetes, al igual que sus predecesores italianos, convirtieron las calles de Nueva York en un escenario para sus dramas. Una vez más, sus narrativas se ven influidas por la sensación palpable de su desarrollo en lugares reales durante tiempos reales, tal como la realizan elencos no profesionales, ¿sí? Entonces, pues sigue el movimiento de integrar, digamos, la vida real a la ficción, ¿sí? Pero esta vez, pues ya más en Estados Unidos, con el auge de, de Estados Unidos, ¿no? Pero es un poco lo mismo. Y digamos que en este periodo, del 60 al 72, es realmente donde surge, eh, donde explota, pues, digamos, el documental, porque hay una revolución tecnológica, digamos que el cine siempre se ha habido influenciado por las revoluciones tecnológicas. Primero pues fue mudo, en blanco y negro, después apareció el color, después el sonido, y después apareció una grabadora que se llamaba la Nagra, o se llama pues porque todavía existen, y entonces esa grabadora podría sincronizarse con un sistema de cuarzo a las cámaras. Entonces tú puedas tener por un lado la grabadora y por otro lado la cámara, y cuando tú accionabas la cámara, se sincronizaba con un timecode, ahí fue que apareció el famoso timecode, y entonces se podía hacer sonido sincrónico, ¿sí? De manera muy sencilla, pues en 16 milímetros rodaban la mayoría, y pues con esta cámara, con esta grabadora Nagra, que era una grabadora de cinta de 3/4, no, perdón, de 3/4, no, de un cuarto de pulgada, o sea, delgadita, y se comenzaron a hacer documentales pues en África, y sobre todo Jean Rouge, este señor que se llama Jean Rouge fue como no predecesor, sino, se me fue la palabra que dije ahorita, bueno, como el que comenzó con toda esta cantidad de documentales. Pionero. Pionero, efectivamente, gracias. Jean Rouge fue como el pionero de esto. Andy Warhol, pues ya precisamente pues como otro punto de vista, desde el arte plástico. Frederick Wiseman, que es pues un gringo, sí, un estadounidense, que ha hecho una excelentes películas, realmente de mis películas preferidas son las de este señor, y generalmente él es documental de observación, ¿sí? Hizo una en un manicomio que se llama Titicut Follies hace poco, y todavía sigue produciendo, tiene ya 80 y pico de años, 90 y pico de años yo creo, y sigue produciendo. Hace poco hizo una en un tribunal, y siempre como que es alguien que se ubica en un espacio y graba durante meses y meses y meses, y entonces logra como que la gente se acostumbre a la cámara y volverse un poco invisible, y pues logra como transmitir una cotidianidad y algo que es muy especial, no hay un afán, sino que es como estar ahí de manera muy auténtica y muy visceral, ¿sí? Pues Jean-Luc Godard, que pues fue tremendo loco, y entonces pues mezcló la cantidad de cosas, ¿no? Y pues también salió a la calle con las cámaras y con las grabadoras y con las luces, pues, y aparte de eso, pues digamos que hizo una disrupción total en la narrativa de la ficción, ¿no? Entonces se saltaba el eje, no sé si ustedes saben lo que es el eje de las miradas, ¿no? Que cuando hay un plano contra plano, digamos que si yo tengo una persona acá, la cámara tiene que decir si está a mi derecha o a mi izquierda, ¿sí? Entonces, si decimos que está a mi derecha todo el tiempo, vamos a estar en este eje de 180 grados, ¿sí? Entonces, a mí me va a tomar desde aquí, a la otra persona desde aquí, ¿sí? Entonces, con eso tenemos un personaje a la derecha de cuadro y después otro personaje a la izquierda de cuadro, y cuando pasamos de un plano contra plano, pues tenemos la impresión de que se miran, ¿sí? Eso se llama el eje de las miradas. Y resulta que este señor no respetaba eso, no respetaba, o sea, él como que las reglas eran para romperlas totalmente, y entonces se saltaba el eje, entonces era como que las dos personas aparecían a la izquierda de cámara como si nos estuvieran mirando, y narrativamente también como el que a veces iba adelante, a veces iba atrás, habían flashback que no se sentía que eran flashback, entonces uno como que repetía ciertas escenas, pero filmadas de otra manera. Bueno, fue un pionero también, y pues un gran disruptor de la narrativa cinematográfica, Jean-Luc Godard, y entonces precisamente comenzó a hacer cosas híbridas, pues a mezclar de otras, pues sí, de otras narrativas, de otro tipo de cosas. ¿Quién más tenemos aquí? Shohei Imamura, que es un japonés. Eh, Peter Watkins, que hizo esta película aquí, que está el afiche,
la comuna, que recreó de una manera pues totalmente pues loca, digamos, lo que fue la Comuna de París, 1871, momento después de pues fue como un periodo muy especial de París, en el que se creó, pues nació lo que es la anarquía, y entonces París fue anarquista durante un poco más de un año, y eso terminó pues en un baño de sangre total, cuando el Imperio Austrohúngaro pues se tomó París a sangre, y pues decían que las calles de París eran charcos de sangre de la cantidad de miles de personas que se asesinaron, y entonces este señor decidió poner en escena eso, pero en los años 60, con una cantidad de planos secuencias y de una manera que era como totalmente, o sea, está planteada como una ficción, pero hecha de manera documental. Entonces, en unos estudios cerca de París que se llama el Albatros, donde también trabajaba Méliès, este señor se tomó ese lugar, digamos, y metió una cantidad de gente, les dio como unos roles y los lanzó como a que repitieran la comuna, ¿sí? Y se puso con la cámara a filmar esto de manera documental, entonces realmente era como una manera de filmar una ficción de manera documental, y la película dura más de 2 horas, entonces pues realmente pues una locura de película que mezcla también como esta manera de hacer las cosas híbridamente, ¿no? De manera entre ficción y documental. Entonces, a ver, dice, muchos fenómenos que marcaron los primeros periodos de la historia del híbrido documental ficción continuaron repitiéndose en este periodo enormemente influyente en medio de una revolución tecnológica que produjo herramientas más portátiles para la realización cinematográfica y la agitación política alrededor de 1968, ¿sí? De mayo del 68. Digamos que Jean Rouge, Peter Watkins, que pues era inglés, pero trabajó la mayor parte de su vida en Francia, eh, pues fueron muy influenciados. También está, aquí lo vemos más adelante, aquí Chris Marker, que es una de mis grandes influencias, pues, digamos, para esta película Paristopía. Chris Marker fue como una gran influencia. Y pues porque son precisamente documentales como que siempre hay una voz off de él en primera persona, y tiene una manera de narrar que es documental, pero como que te vuela mucho la manera estética, poética, y como que a veces no sabes muy bien en dónde situarte, si estás realmente viendo algo real o si es muy poético, o sea, como que te saca pues de esa realidad directa, bruta de registro simplemente, sino que te lleva a otras capas de realidad y como a otros niveles de relato, basado en imágenes reales, pues sí, sin nada pues puesto en escena. Todo ese documental, pues digamos que todo es captado realmente, pero logra crear realmente atmósferas y narrativas con un nivel de reflexión y de filosofía increíble. Entonces, pues esta, por ejemplo, es una de sus películas más conocidas, Sans Soleil, que la filma en Asia, en China, si mal no estoy, o pues en varios lugares, y hace toda una reflexión sobre, pues un poco sobre lo que es el colonialismo y la historia pues entre Occidente y Oriente. Em, Werner Herzog, por ejemplo, cuando hizo Fiscarraldo o la ira de Aguirre, que se metía con su equipo y con una cantidad de indígenas en la selva, con sus equipos, y pues era ficción, pero el choque con la realidad era tan fuerte que eso se traslada a sus películas y se siente pues en las películas, transpiran, digamos, de realidad sí, como que logra meterlo a uno dentro de ese universo pues tan realista, ¿sí? Dice, una era del cine ideológicamente proactivo, floreciente, experimentación internacional y aventureros de videoarte. En la performance también se encuentra la línea de demarcación entre ficción y documental más borrosa que nunca, ya sea a través de la proyección de Marker de un ensayo narrativo sobre imágenes de diarios de viaje incomparablemente exquisitas, Sans Soleil, los actos de engaño consciente de Orson Welles, en F para falso, bueno, pues suena mejor en inglés, pero
La demostración de Godard en la primacía de Godard de la primacía de las imágenes en las esferas política y personal, en número 2 y aquí otros, o los intentos de Herzog de localizar lo sublime en situaciones, espacios y personas cuya existencia misma parece irreal. ¿Vale? Entonces aquí vamos ya hasta el 89, ya nos estamos acercando a la modernidad. Entre el 90 y el 99 pues aparecen estos dos personajes, Ulrich Seid y Abbas Kiarostami. Esta película Close Up sucede en Teherán y es una película también muy a la frontera entre el documental y la ficción, también con actores naturales y pues como uno siente que la película se está haciendo mientras se va grabando, como que no hay guión, sino que es una cuestión que se va descubriendo y se va desarrollando con los personajes que van haciendo este recorrido en esta moto, buscando ya no recuerdo bien exactamente porque están buscando una mujer, pero bueno, es como una persecución o como una carrera de pistas en primera persona con la cámara siempre al hombro, muy movida. Y entonces pues también está como toda la estética que se comienza a desarrollar, ¿no? Como que ya no se busca esta imagen así súper limpia, eh, sí, como relamida, pues, así como digamos que como muy pictoral que a las que nos habían acostumbrado Hollywood, pues, y los estudios, sino que se entra, pues, una imagen mucho más chocante, ¿sí? Con cámara al hombro, movimientos fuertes, rápidos, entonces es una estética que acompaña también este movimiento muchas veces, en el que se cruza, pues, la ficción y el documental, entonces se comienza como a desarrollar una estética de este tipo de películas. Pues bueno, después pasamos del 2000 a la actualidad. Aquí encontramos a Pichapong Huera, que está so cool, que hizo una película en Colombia que se llama Memoria. Espero que la hayan podido ver. Es una gran película. Y digamos que su película más premiada ha sido esta, Uncle Bomi, quien podía recordar las vidas pasadas. Y su primera película que se llama Tropical Malady también es una influencia fuertísima para mí. Y es una película pues que logra realmente como mezclar lo fantasioso con lo real y la ficción, ¿sí? Entonces digamos que es una búsqueda constante de este director. En esta película pues también aparecen como fantasmas y al mismo tiempo pues como que vemos la gente así súper cotidianamente en chanclas, digamos, y sí, como de una manera muy desparpajada en sus casas de madera y como en su diario vivir, y sin embargo, pues llegan estos fantasmas con los ojos rojos y hay una escena totalmente alucinante, pues, como en una caverna de una diosa que se vuelve pescado. Entonces es como se mezcla realmente cada vez más esto, se hace más difusa. Digamos que siempre vemos que es como una constante desde el comienzo del cine, cómo se va haciendo difusa esa línea entre ficción y realidad, así como entre ficción y documental. Perdón. Entonces, bueno, aquí tenemos otra cantidad de directores. Pedro Costa, que efectivamente con el cuarto de banda se supone que es documental, pero pues se da uno cuenta que todo está muy puesto en escena. Lisandro Alonso, que es un director argentino. Este no lo conozco, Abu Assad, Sacha Baron Cohen, Borat, Oliver Lax, que es el español, si no estoy mal, que acabo de ganar unos premios. Miguel Gómez, que es un portugués, eh, que también está muy al límite, pues. Luego son películas que a mí me parecen un poco aburridas porque ya se vuelven como súper contemplativas y el plano dura 10 minutos y no pasa un carajo, pero bueno, todo esto también trajo ese tipo de narrativas, como muy contemplativas, como muy del teatro a veces o muy de otras artes. Dice, la mezcla de elementos documentales con ficción o elementos ficticios con documental efectivamente es una cuestión de ida y vuelta. El documental integra la ficción y la ficción integra el documental. Es ahora más que nunca un medio para tratar la realidad, tanto en su forma más local como universal, y al mismo tiempo plantear preguntas sobre la base ontológica del cine como medio de representación. O en el caso de James Benning, cuyas discretas manipulaciones de actos de grabación superficialmente simplistas a menudo requieren que te los enseñe para que se noten. El cine se convierte en un instrumento tanto para reflejar la realidad tal como es,
como para revisarla, para reinventarla, para recrearla, para así. Entonces, pues efectivamente vemos que es de ida y vuelta y pues la base ontológica del cine sería pues como efectivamente estudiar el medio audiovisual, cómo está compuesto, qué elementos lo componen y cómo esos elementos pueden servir a esta narración de acuerdo a cómo son esos mismos medios, ¿no? Bueno, pues aquí termino con alguna, pues no termino, pero les cuento también como del recorrido antes de haber hecho Paristopía. Tuve algunos ejercicios desde el comienzo, pues como que siempre ha sido un recorrido mío en el que he mezclado estos dos relatos, estas dos materias, digamos, que es ficción y documental. Entonces, estos son tres ejemplos. Juan Tama es un cortometraje que hice con el pueblo Nasa, en el que se cuenta la historia mítica pues, de este personaje que se llama Juan Tama, que se supone que es alguien que existió realmente. Su firma está plasmada en las primeras escrituras de la realeza, como en 1750 y algo, cuando los NASA lograron reclamar, digamos, los cinco primeros pueblos indígenas que fueron independientes. Y este señor hizo parte, pues, como de esa campaña de independencia de estos cinco primeros pueblos de los NASA. Y al mismo tiempo es un personaje mítico porque se dice que fue una estrella fugaz o un meteorito que cayó en una laguna y que ese meteorito, digamos que él venía en ese meteorito y cayó en la laguna, produjo una creciente del río Páez y bajó así como un bombazo, pues como una creciente, y en esa creciente venía este niño envuelto pues como en pieles de serpiente, o sea, como que bajó cabalgando una serpiente cubierto pues como con cosas del páramo, pues algo así súper hermoso, mítico, y los indígenas como que lo pescan, lo logran pescar y se vuelve su gran líder, ¿sí? Y aparte es un poco así como Kirikou, como que desde muy pequeñito ya pudo hablar, pudo caminar, les enseñó la siembra de ciertas plantas, o sea, entonces al mismo tiempo tenemos un personaje mitológico, histórico, y entonces en este ejercicio, de esa misma manera, pues durante la construcción de esta casa, que era como una casa cultural, pues, se plantea toda la historia de Juan Tama. Entonces, efectivamente, pues ya mezclaba documental y ficción, pues como, digamos que mezclando épocas, ¿no? Tratando de hacer cosas de 1700 y al mismo tiempo, pues, planteando la vida de hoy con motos, celulares, computadores, vestido, digamos, actual. Entonces, cómo hacer esa mezcla pues, para dar cuenta de que sigue vivo ese mito, ¿no? En el encierro, nos fuimos a La Guajira a trabajar con indígenas guayú y entonces todo esto y hay otros que faltan, en realidad son siete cortometrajes, entonces era sobre un proyecto que se llamaba Imaginerante, o se llama Imaginerante si lo pudiera continuar algún día. Y entonces la idea era como ser un trovador video en el que íbamos de lugar en lugar, como contando lo que sucedía en ese lugar o algo que era propio de ese mismo lugar, y entonces, digamos que la idea era como ser un puente para que pudieran expresar lo que quisieran las personas donde yo iba. Así, yo era como un medio para que ellos hicieran lo que quisieran. Entonces, cuando fuimos a La Guajira venezolana, lo que ellos quisieron plasmar es el encierro, que es un ritual de paso a la edad adulta de las mujeres. Cuando llegan a la menarquia, que tienen su primer periodo, tienen todo un ritual que es que se encierran en una casa, les cortan el pelo, las encierran en una casa, no pueden, pues depende, tradicionalmente era como hasta que les crecía el pelo de nuevo, entonces era por lo menos un año de encierro. Hoy en día, pues debido al colegio y a toda la modernidad, a veces es una semana, a veces menos, a veces más, depende como del estatus de la familia de cierta manera. Y entonces recreamos todo ese paso de la edad adulta, pues de una niña, todo el ritual, y eso fue el encierro, ¿sí? Pero entonces también está como la parte con actores no profesionales, pues con la misma gente de la comunidad como actrices, como actores, y digamos que
toda la producción se lleva a cabo en el lugar, sí. Desde que llegamos no sabemos qué vamos a grabar. Le preguntamos a la gente qué quiere grabar, qué le interesa eh, retratar o querer, sí, o qué es lo que quieren hacer. Entonces pasamos a fase de escritura, fase de casting, de producción y vamos hasta una primera etapa de montaje, ¿no? Como que se hace un borrador y ya después, obviamente, pues para terminarla bien la película en buenas condiciones, después se hace la colorización y la mezcla de sonido y se regresa al lugar para mostrarle a la comunidad. Pero entonces la idea era ir así como un juglar video, digamos, llevando lo que hicimos aquí. Entonces ya cuando tengo Juan Tama y el encierro, entonces ya después voy y muestro los tres en el tercer lugar y así sucesivamente. Estuve en los Llanos, estuve en el Amazonas, donde también hacen exactamente el mismo ritual del encierro que hacen en La Guajira, también lo tienen en el Amazonas. Es algo muy curioso, pero es exactamente la misma práctica. Y sino que se llama de otra manera y pues es con instrumentos amazónicos y bueno, en fin, pero es exactamente lo mismo. Y después está Raganahuac, con el que ganamos varios premios, que fue en un circo gitano en Francia, en Saint-Denis. Digamos que fue el mismo funcionamiento, ¿no? Entonces nos implantamos allá, digamos que nos vamos allá durante 3 semanas y comenzamos a improvisar con los diferentes miembros y niños del circo, ¿sí? Entonces hacemos una cosa con el titiritero, otra con el trapecista, otra con el, sí, con cada quien, digamos, que hace como su acto, y después todo esto se junta y se construye como una obra que se llamó Rajanahuac, que así se llamaba el circo. Entonces, bueno, este es como un breve repaso, pues, de por qué finalmente Paristopia resulta siendo así, es porque, pues, va un proceso de todos estos 7 cortometrajes que están muy influenciados por Chris Marker y por algo que se llamó Medvedkin. Medvedkin era un tren en Rusia que, digamos que dentro de un tren, un vagón era el estudio, otro vagón era el laboratorio y otro vagón era el de, eh, no sé, el teatro. Entonces, iba el vagón transiberiano, digamos, iba el tren transiberiano, paraba en un lugar, filmaban con la gente, armaban todo con la gente, ahí mismo llevaban el laboratorio, entonces revelaban la película, la montaban y en otro vagón tenían el teatro y entonces era como una productora móvil en un teatro. Entonces digamos que eso fue como lo que yo traté de replicar un poco y Chris Marker en el 68 también. Con Godard hicieron esto en Francia, pero en las industrias. Entonces se iban a las empresas, a las grandes industrias, a Citroën, etcétera, y con los sindicatos y con los obreros, pues como que les entregaban toda la cadena de producción para que ellos pudieran hacer sus propias películas. Entonces esto se llamó Colectivos Medvedkin, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí va la historia. Ahora vamos a ver varios ejemplos de otras películas que son híbridas, que son recientes. Entonces les voy a mostrar, vamos a ir viendo los trailers. Un segundito, aquí les comparto. Acá está. Ok. Entonces, vamos a ver este documental interactivo que se llama Kipu Project. Es en Perú. Entonces, 1 minutico 40. Me dicen si escuchan el audio. ¿Sí se escucha? Sí, ok. Sí, sí. Subieron a la cama y entonces me agarraron entre 4, 2 me agarraron de las manos y 2 debajo de los pies para ponerme la ampolla y allí ya no me acuerdo. Aló. Sí, que yo también fui afectada por el tiempo de la violencia de que hicieron las ligaduras. Me trajeron acá al hospital así por engaños. Yo soy del Caserío Ñangalí. No pudimos tener más familias, que muchas familias. Pero primero me escapé 3.
3 veces y ellos me seguían. Ya no le vamos a dar alimentos porque están llenándose de hijos como las conejas y no quieren hacerse ligar. Ya, yo me llamo... Entonces, por ejemplo, este proyecto, pues ya llegamos, digamos, a la actualidad y efectivamente, como les decía, los avances tecnológicos siempre influencian la estética y la narrativa del cine. Entonces, por ejemplo, comienza a llegar Internet, comienzan a llegar las cosas participativas y este proyecto, por ejemplo, Kipu Project, lo que hicieron fue una página Internet donde todo quien quisiera podía llamar para contar su experiencia de cómo fueron esterilizados a las malas, a la fuerza. Y entonces lo que hacen es recopilar una cantidad de llamadas y de testimonios a través de una página internet y entonces se vuelve como una ida y vuelta entre el documental y la realidad en el que ellos van recopilando todas estas vivencias y pues ahí vemos un poco cómo se hace híbrido en este caso, pero pues como con una página web y con otra manera de funcionar del documental, ¿sí? Ya no es simplemente una emisión, así como en la teoría de la comunicación que está emisor, el receptor y el mensaje, ¿no? Sino que aquí digamos que es de doble vía ya. El receptor también es un emisor y entonces eso lo permite pues la tecnología de las páginas internet y de lo interactivo, ¿sí? Entonces vamos a ver otros ejemplos rápidamente porque creo que estamos vamos un poquito colgados de tiempo. Entonces ese es el Kipu Project que digamos que hace lo híbrido, es lo interactivo del internet. Ahora vamos a ver otro tráiler. When you're in the middle of a story, it isn't a story at all, but only a confusion, a dark roaring, a blindness. It's only afterwards that it becomes anything like a story when you're telling it to yourself or to someone else. Dad, can you just go back over that one line? I was being so real. Well, I guess if you could start by describing Mom in as much detail as possible. Me? Do you want me? Oh, I'm sorry. Here is a church, and here is a steeple. She was the most fun I could think of as a child. She was very warm. She was, full of life. I did sense that she was a woman of secrets. She yearned for more. I never once lived in between. I was on the fence. And I remember all of a sudden my mom not being around, and I can remember adults crying. I guess I'd kind of blocked it. What good is it going to do, you know? The family was a big enough mess. Mom must have thought, what did I do wrong that led to this? I told her I would never discuss it with anyone, and I never did. I think it's our family, and every family has a story. Nobody ever talked about it. What do you remember me saying? My God, all this stuff we've been joking about for years, it's actually true. I think she maybe realized what her life could be. I think she made a choice to live. This is a great story. This is a great, great story. From misbehaving, I'm in the red. Hardly surprising, I'll never be wed. Instead, I'm misbehaving, saving my revenue. What would you say this documentary is really about? Is this a good angle for me? I missed that line. Entonces, por ejemplo, este documental, pues como que viendo en el tráiler pareciera un puro documental, ¿no? O sea, como que realmente, por qué podría ser híbrido este documental? Resulta que, digamos que está dentro de la misma narrativa, pero es la historia, no sé si la han visto,
Lo siento si les spoileo, pero digamos que es la directora, que como lo ven, digamos que rompe el cuarto muro de lo que sería el teatro y se muestra ella misma haciendo la película. Y resulta que ella se da cuenta que ella es hija de otro padre, ¿sí? O sea, como que su madre tuvo una infidelidad y finalmente abandonó la familia y los dejó y ella va contando como eso poco a poco y entonces utiliza las imágenes de archivo, pero entonces resulta que ella eh, filma en Super 8 cosas nuevas y entonces como que mezcla el archivo realmente antiguo con nuevo archivo y aparte eso en la manera en la que nos relata la historia como que convierte, porque su madre también tenía como un rol de actriz, entonces era cuando se iba a actuar que pues que se veía con el otro, etcétera. Y entonces como que toda esta mezcla de relatos y de formatos hace que esta película realmente como que lo deje a uno como que, ¿qué? Eso era lo que estaba, o sea, no te esperas al final que realmente eso sea lo que pasa, ¿no? Te mantiene realmente en vilo hasta el final, y como que al puro final es que uno entiende que, ay, vea que ella era la del, la del canastico, ¿no? O sea, la, de otro costal, pues harina de otro costal, ¿no? Entonces, pues ese documental me parece interesante por esto. A ver, ¿cuántos más ejemplos tengo? Em, ¿Cómo se llama el docu? las historias que contamos o de History We Tell, That We Tell. Se me perdió la... es porque entonces, vamos a ver. No, esto no. Vamos a ver uno que es, pues, este creo que no se los muestro porque pues, los que entraron temprano creo que lo vieron. Entonces es una animación documental, por ejemplo. ¿No recuerdas imágenes del Líbano? No, la verdad Entonces, es que no. es el mismo director que es este señor. ¿Reconoces aquí? Mira. Que prestó servicio en Israel durante la guerra del Líbano. Quizá olvidemos el pasado. Entonces como que recrea y se va a buscar a la gente que estuvo con él en el ejército. Creo que la única solución es que descubras lo que pasó realmente y cuál fue el papel que jugaste. Pero de manera animada. Entonces, como un documental que se supone que pero lo que el pasado no nos olvida a animación. nosotros. Entonces, digamos que eso es lo que me interesa, pues que lo pude hacer gracias a la animación. De repente, ¡pum!, recuperé los recuerdos sobre la guerra. Vamos a pasar a este, por ejemplo. Este, por ejemplo. Emanuel, te decía que si hablas a la parte del video, te escucha tu voz. Ah, ok. Entonces voy a quitarle el audio al video. Este, por ejemplo, que estamos viendo aquí, es un documental, pero resulta que es un juego documental, ¿sí? Entonces, lo desarrollaron en Canadá y se llama For Money, pero habla de un pueblo que se llama, se me fue en este momento, un segundito, Fort Murray, Fort McMurray, es un pueblo ubicado al norte de Alberta, Canadá, y entonces este señor se inventó un juego que se llama Fort McMoney, ¿sí? Y entonces en el juego, digamos que tú puedes, será como un SimCity de cierta manera, ¿sí? Para los que han jugado SimCity. Y, entonces uno podía entrar como a participar en referendos, a decidir sobre el agua, sobre la electricidad, sobre una cantidad de cosas de este pueblo, realmente con las imágenes del pueblo y con todo como era el lugar. Pero entonces es un lugar que pues tiene mucha incidencia sobre lo que es la explotación de petróleo, ¿no? Entonces era como para concientizar sobre esa explotación de petróleo, pero entonces era un documental juego en el que la gente podía entrar a una página de internet y jugar como a ser un poco el alcalde o cada uno de estos diferentes personajes que estaban en el documental, pero dentro de un juego. Entonces es como una cosa real se vuelve juego, se vuelve otra cosa, otro tipo de plataforma, de manera de contar también, ¿no? Entonces, bueno, este es el
For McMoney. Y por último vamos a ver que es una película también bastante fuerte, que esta sí creo que le voy a dejar el sonido. No sé si alguien la vio. El acto de matar se llama en español. Cut. Buka. Baby udah bagus, akting Baby udah bagus. Cuman jangan lama kali nangis ya. Pekong 5, inilah di tempatnya Aku bilang itu darah, kantor darah. Jadi double perasaan. Ini antara ganjang Cina sama ganjang mertua. Anak tikam juga. Karena Cina juga. Anwar Kongo bersama teman-temannya mengembangkan suatu sistem baru yang lebih efisien dalam menumpas komunis, yaitu sebuah sistem yang manusiawi, kurang sadis, dan juga tidak menggunakan kekerasan berlebihan. Tapi ada juga langsung disikat habis saja ya Pak, nggak usah disiksa dulu. Born free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Kalau sukses kita bikin ini film, penilaian satu sejarah berbalik. Bukan 180, 360 derajat itu berbalik. Itu definisi kejahatan perang, itu buatan orang yang menang. Saya pemenang, saya mesti bikin juga definisi kejahatan perang. Kita butuh preman yang melaksanakan jalan Pancasila. Bayangin di gelap gulita ini, kita hidup itu seperti dunia hampir kiamat. Ini bapaknya PKI ini yang ngajar nih. Itu nggak dapat ke tangan awak dulu, kalau dapat ke tangan awak mati nih. Entonces, pues por ejemplo, este es como casi que el colmo, pues, ay, perdón. No, ya. Entonces, pues, como lo vieron, digamos que son los mismos asesinos poniéndose en escena sobre este genocidio y estaban súper contentos, pues ellos les encantó la película, además, mostrando cómo mataban a la gente y todo este rollo. Entonces, pues es como efectivamente un nivel, pues digamos que muy alto, pues de mezcla de la realidad con la ficción, porque son los mismos personajes los que se actúan a sí mismos. Y aparte esto tuvo toda una repercusión, porque efectivamente como ellos lo sentían ya durante el rodaje, pues digamos que la gente se comenzó a preguntar por qué no estaban castigados y pues como por qué seguían libres y por qué idolatraban pues a estos asesinos. Entonces la película tuvo toda una repercusión política y pues fue increíble pues lo que logró este director con esa película. Entonces, bueno, pues tenía otro ejemplo pero creo que no se ve tan bien, de un documental pero ya más interactivo, que es inmersivo pues para ver con óculos, y es un director que perdió la vista y entonces se grabó como durante 5 años como su diario, como poco a poco iba perdiendo la vista y cómo reflexionaba sobre lo que era perder la vista, y entonces utilizó todas esas bandas de sonido y con animación logró crear como cosas que evocan, digamos, eso que va narrando, ¿no? Entonces también es como
cómo a partir de simplemente un audio tú creas algo visual y logras mezclar diferentes sentidos y diferentes prácticas y como artes, ¿no? En mi película, por ejemplo, hay bailarinas, entonces será como a través del cuerpo expresamos lo que es el desarraigo, lo que es la necesidad del contacto con el otro, lo que es la necesidad de la comunicación. Entonces, el pintor, pues también, de cierta manera, el acróbata. Entonces era como partir de otras cosas que no es la narrativa o la escritura, sino como del cuerpo o de una sensación o de otro punto, partir de otro punto para llegar a encontrar ese punto de vista que estamos buscando y a veces también como los medios para contar lo que queremos, ¿no? Porque no siempre podemos registrar o grabar lo que queremos, entonces cómo nos inventamos a través de otros medios y de otras cosas lo que queremos contar, ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta aquí podríamos ir por el momento. Entonces podemos, si les parece, pues ya como entablar más una conversación y abrir la sala a las preguntas. No sé si Natalie quieras mediar un poco esta parte o si no, pues pueden levantar la mano o Sí, reaccionar. solo pueden ir levantando la mano los que quieran preguntar o comentar y tú vas abriendo el micrófono allí. Vale. O creo que lo pueden abrir ustedes mismos. Hola, buenas noches. Hola, Alitzel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Pues antes que nada, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por compartir. Yo soy nueva en este mundo del documental. Sin embargo, a mí me gusta mucho escribir y hago fotografía, me dedico a documentar el proceso creativo en el teatro, solamente con fotografía. De repente ella me quiero lanzar a hacer video, pero siento que es un salto cuántico. Y bueno, quiero preguntar si nos puedes compartir un poco de cómo es tu proceso creativo para sentarte a escribir cine, bueno, documental híbrido. Pues mi proceso casi siempre parte como de juntar gente, ¿sí? Digamos que no es un proceso solitario, casi, pues nunca. Siempre surge como de encuentros. Entonces, a partir del momento que juntas diferentes personas, generalmente de diferentes artes, o no artistas, digamos que también es muy rico trabajar con gente que no es artista, pero evocar en ellos, despertar en ellos el acto creativo, siempre es como un placer y es de lo más interesante porque es de allí donde surgen como cosas que no tienen esa deformación a veces de la que nos deforma la escuela artística a veces, ¿no? Siento como que nos meten en unas búsquedas a veces vanidosas o de validación con ciertos cánones, pues generalmente eurocentristas. Entonces, la gente que no tiene esta aspiración artista, digamos que está limpia de todo eso y por eso como que surgen a veces cosas muy lindas. Entonces mi proceso casi siempre va como de eso, ¿no? Como de juntar gente o ir hacia la gente, como ir hacia estas comunidades campesinas, indígenas, gitanas, ¿sí? Y a partir de allí comenzar a hacer ejercicios lúdicos, ¿sí? Como mapeos corporales o sensoriales o ir y hacer un recorrido por un lugar y como que después cada quien trae como su bitácora y comenzamos a juntar visiones, diferentes visiones, y ahí vemos poco a poco, pues yo pienso que mi proceso creativo de cierta manera, la vez pasada lo decía y me parece que funciona, es como plantar semillas, ¿no? Como que en mi película, por ejemplo, cada uno de los personajes eran como semillas y entonces tú plantas estas historias de cada personaje como una semilla y no sabes cómo va a brotar cada planta. ¿Sí? Cuando tú plantas algo no sabes si va a salir para la izquierda, para la derecha, con 2 ramas, 3 ramas. ¿Sí? O sea, entonces lo importante es lo importante y lo lindo es que brote, digamos, y de verlo cómo y acompañarlo cómo brota en ese proceso. Y entonces es algo así como eso, ¿no? Como que se va armando poco a poco y tienes una idea inicial, pero generalmente siempre va cambiando por el camino hasta el final. Digamos que el último,
la real escritura, pues en el documental muchas veces hay gente que dice que sucede en el montaje, ¿no? Es como que tú recopilas una cantidad de material y la escritura real que tú puedes hacer es ya en el montaje, porque pues tú puedes, por ejemplo, en el caso de la película, lo último que filmé fue el Mundial de Fútbol y resultó siendo el inicio, ¿no? Entonces, pues puedes llevar el inicio al final, el final, o sea, ahí realmente es que puedes escribir como la dramaturgia y la narrativa de la historia. Entonces, mi proceso creativo así va como en conjunto con la improvisación y con la búsqueda conjunta con otros personajes y otros creadores. Entonces, digamos que yo soy un poco como un guía, pero es como una co-creación de cierta manera, ¿no? En ficción sí, pues me siento a escribir guión yo solito y es diferente. Pero en lo que he hecho documental híbrido, pues efectivamente es híbrido porque es del mismo equipo, es híbrido, ¿no? Entonces me encanta trabajar con gente de otras disciplinas, con bailarinas, acróbatas, cirqueros, antropólogos, ¿sí? Entonces, pues lo que tú haces, por ejemplo, pues se podría trabajar desde tus fotografías y desde lo que tú haces para tratar de encontrar como una narrativa, un hilo, otra cosa que nos lleve a otro tipo de forma, ¿no? A ver qué forma surge de esa semilla que podemos plantar pues con esos elementos. Eso. Gracias. ¿Puedo aprovechar a preguntar otra cosa? Claro, claro. En ese proceso, o sea, a nivel emocional, Ujú. o sea, porque, bueno, no sé a ti qué te pase, ¿no? Pero, o sea, hay momentos en donde pues las emociones entran así como en una coalición. ¿Qué te sostiene en esos momentos? ¿O a qué recurres? O sea, yo sé que igual no siempre es como, yo siempre recurro a una galleta, ¿no? O sea, yo sé que cambian, ¿no? Pero ¿nos podrías compartir algo que te ha sostenido en esos momentos para seguir adelante? Pues generalmente es como hacer, porque digamos que la duda se instala cuando te estás proyectando, ¿no? Pero como que en el momento en el que te saltas a la acción, como que en el momento en que brincas y ya te pones en acción, digamos que la duda no tiene tanto espacio porque pues tienes que resolver. Entonces, generalmente cuando estoy así como bloqueado, cuando no sabemos exactamente qué hacer, lo que yo hago generalmente es como pasar al acto, a ver cómo se resuelve cómo la vida lo resuelve realmente, ¿no? Pues de acuerdo a las posibilidades, o si no, pues desafortunadamente la renuncia, ¿no? Pero pues ya es como que abres la puerta y saltas, o si no la cierras y buscas otra puerta, pero pues en mi caso es como así, y si no, pues a veces simplemente queda como el trazo de ese momento de tensión por ejemplo, en la película cuando Muktur me dice pues que le parezco un traidor y que sí, que él no está de acuerdo pues con que yo con que yo grabe y me vaya. Entonces efectivamente ese fue como nunca más lo volví a ver y eso fue como el punto de ruptura, pero quedó ahí y es fuertísimo también, ¿no? Entonces como que esas son como las los tres soluciones o salidas pues como que le veo a ese punto. Muchas gracias. Con gusto. Tú estás en México, ¿cierto? Sí. Chévere. Bueno, tenemos más tiempo para preguntas. Anímense. Hola, ¿cómo está? Hola, Joshua. Muy Un bien, gusto. ¿y tú? ¿Desde dónde? Desde Bogotá. Bueno, Bogotá. Vecino. Sí. Me llamo Donato, solo que este es otro okay. que tengo ahí. Vale, Donato. Yo hago parte de un equipo que se llama Sonar, que es un proyecto que ha estado ya unos mesecitos por acá en Cibaté, específicamente en Cibaté, en Bradamonte, hacia el sur de Bogotá, que es un espacio colectivo de creación colaborativa entre estudiantes de la Casa de la Cultura de Cibaté y campesinos y campesinas de la vereda de Bradamonte. Entonces es como un espacio donde se generan diálogos rurales, diálogos mitológicos, diálogos del origen de la vereda y también como que esa interconexión entre los jóvenes y los sabedores. Entonces, bueno, yo soy la persona que está a cargo de hacer toda la parte pues, documental, toda la parte visual de de toda esa recopilación de datos. Tenemos ya unas cositas de un documental, pero yo tengo una pregunta
bastante importante, y es que en el proceso de hacer todo ese documental, en el proceso de grabar y pues más la parte más difícil que vi, que es la postproducción y la de bueno, organicemos ya todo esto, cada una de las de los videos, cada uno del texto, bueno, pongámonos a escribir. No sé si Sumarse nos puede dar algún tipo de consejos para la estructuración y para que sea un poquito más ordenado y no sea tan caótico todo eso. Sí, sería como te tengo esa preguntita. Excelente, pues gran proyecto, o sea, me encanta ese tipo de, precisamente creo que es muy similar a lo que se ha hecho, pues a lo que he hecho. Digamos que la pregunta es si ya decidiste parar totalmente de grabar o siguen grabando. No, ya estamos o sea, Ya ya están en tengo postproducción. la prueba final del documental, estamos como una semanita ya de últimas modificaciones porque pues queremos que igual todas las personas del grupo, del equipo esté conforme con lo que ha visto, entonces pues Sumarse ya sabe que eso es de bastante discusión, bastantes reuniones, todo eso. Pero sí, ya, pues digamos que no nos podemos devolver a tomar, a Ok, tomar más ok, cositas. vale. Digamos que habría que ver cómo lo plantearon ustedes al inicio, ¿no? Digamos que ven como estas 5 categorías que hablaba al inicio de Bill Nichols. Sí. Entonces, realmente, Está en el interpretativo, porque no ok, aparece ninguna, sino solo voz en off. ok, Y me gustó mucho lo que Sumar se habla del documental híbrido, porque pues yo hago una analogía, el hecho de cocinar y hacer todo para una sopa. Entonces en el documental también en el final del proyecto, en la clausura, hicimos una olla comunitaria donde servimos sopa y pues eso también está enlazado con el documental de la analogía de la sopa y de todo ese proceso creativo que a la final es colaborativo, y el hecho de hacer una sopa comunitaria es crear colectivamente. ujú, ok. Pues bueno, habría que empaparse más del proyecto, pero así como al rompe lo que se me ocurre es como, supongo que tú has ido editando secuencias, ¿no? Como escenas. Sí. Entonces, yo lo que haría es como identificar el sentimiento o lo que te evoca cada una de esas escenas, ¿sí? Como hacer un texto, sí, una sensibilización, digamos, de cada una de las escenas que tengas y después ver cómo las armas. Entonces tratar de hacer como un perfil dramático, no sé, es un poco como hacer música, si me permites la analogía. Entonces digamos que tú tienes los diferentes movimientos, las diferentes notas que vas a identificar, ¿no? Entonces digamos que estas son sol, estas son re, estas son mayor, estas son menor, sí, estas son tristes, estas son alegres, no sé, estas son despiertan como expectativa, en cambio estas no. Y después digamos que tratar de armar eso eh, como conceptualmente antes de hacerlo en el computador para ver qué quieres contar, ¿no? O sea, cómo te imaginas el relato dramático, ¿sí? Entonces, ¿de qué punto partes? ¿Por qué punto, digamos que, cuál es pues cuando yo a veces comienzo clases de narrativa, digo, bueno, ¿qué es lo que hace que haya historia? Sí, o sea, ¿qué es lo que hace que haya historia en una historia, en un relato? ¿Qué se te ¿Me ocurre? preguntas? Sí, 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 sí. ¿Cuál es Pues el que elemento indispensable para que haya historia, para que haya... lo más, qué buena pregunta. Yo diría que sí, como el proceso, como el camino del libro, como de el empezar haciendo algo y iniciar, como que ya se comienza a construir una narrativa completa. Pero yo diría, no Sí, sé si algo estoy así. equivocado. Pues yo lo que digo, pues no sé si estoy equivocado o no, pero digamos que para que haya una historia se necesita que haya un cambio. Que el Cambio. personaje arranca aquí y termina en otra parte. Entonces, digamos que tú le planteas al espectador, ¿para dónde vamos a ir? No, como que, bueno, primero tenemos estos personajes, tenemos esta situación y tienes que despertarle la curiosidad hacia dónde va a ir el asunto, ¿no? Entonces, como que uno trata de apuntarle a lo que llaman el conflicto, ¿no? El conflicto dramático, ¿no? Entonces, ¿se va a lograr hacer la sopa? ¿No se va a lograr hacer la sopa? ¿Van a llegar estos ingredientes? ¿No van a llegar estos ingredientes? Sí, o sea, como que eh, hacia tratar de imaginar como el comienzo y quizás el final y ya después tratar de tejer entre las dos cómo vas a tejer de llegar de cabo a rabo, ¿sí? Yo creo que esa podría ser como un planteamiento y entonces uno puede comenzar a estructurar las secuencias a veces como con post-it, por ejemplo.
Entonces, haces una hojita o un post-it de cada secuencia de las que tengas editadas con diferentes colores también puede ser. Y pues con eso te permite como ponerlos en una línea de tiempo y ir armando y ya ahí de manera mucho más conceptual poder cambiar las cosas de manera más fácil y después ya enfrentarte pues a lo que es el montaje, ¿no? Porque de una secuencia a otra te puede llevar el tema, te puede llevar un color, te puede llevar un movimiento de cámara, te puede llevar la música, te puede llevar un personaje. Entonces, ¿cómo llevar de una secuencia a otra para que vaya siendo como o que te fluya o que haya un movimiento de contraste y como que, uy, estoy aquí y me pasa todo lo contrario, y entonces como que también eso produce un choque en el espectador, ¿no? Entonces, si tienes una voz off, pues obviamente la voz off, digamos que se va a constituir como en el hilo Sí, tiene que conductor. como que guiar toda esa Exacto, parte eso es narrativa lo que que va, tiene. eso es lo que va a guiar. Entonces, creo que lo primero que yo haría es como tratar de imaginar así en la cabeza de dónde a dónde vas a llevar al espectador. También le puedes dar falsas pistas y después ya se vuelve un juego, ¿sí? Yo tenía un director de guión que decía que uno tenía que escribir no desde lo que pensaba el guionista, sino de lo que sentía el espectador. Entonces, cuando uno escribe una historia, esa historia te está entregando una información, ¿no? Digamos que hacer una película a veces es como entregar información a cuentagotas, ¿sí? Entonces tú le vas dando información poco a poco al espectador para irle generando interés. Y entonces uno a veces piensa que como guionista, ¿qué información le estoy entregando? Pero este señor, por ejemplo, nos planteaba, no pensemos qué información le está entregando, sino cómo la está sintiendo el espectador. Esta escena, ¿qué le transmite al espectador? Y desde ese punto de vista puedes crear como el arco dramático que te Mm, interese, ¿no? sí, uy, gracias, me ayudó bastante. Tengo una última preguntita. Pues Sí. tú mencionaste que pues más o menos tú has hecho algo parecido y tengo una Ujú. pregunta que también nos hemos planteado como equipo y es uno cómo aborda de manera pues también audiovisual y también como proyecto la parte ética de bueno, vamos a un territorio, vamos a grabar, vamos a hablar con las personas. Digamos que me pegó mucho algo que dice también, es que estuve varios meses yendo cada semana, entonces ya me volví invisible con la cámara, ya estaban muy cómodos y muy cómodas con la cámara, pero pues ya después de eso, ¿cómo uno hace para no ser como ese sentir extractivista de lo que es el video, el documental? No sé si me entiendes la Sí, pregunta. sí, claro que sí. Sí, efectivamente, esa es una pregunta eterna también ética del documental, porque, pues porque finalmente viene siendo muchas veces eso, ¿no? Uno va al fondo del Amazonas a trabajar con la tribu, coge lo que se lleva y después nunca más vuelve. Entonces, para mí, pues como para evitar eso, lo primero es como darles voz, eh, escuchar su opinión, digamos, ¿sí me entiendes? O sea, como que eh, hacerlos partícipes lo más posible. Obviamente depende que esté contando uno, ¿no? Porque si estás denunciando algo, pues no vas o sea, a menos de que tengas estos manes como de Act of Killing que antes querían mostrarse pues cómo Sí. asesinaban gente, pero si no tienes ese tipo de personaje, pues a veces con la denuncia es complicado, ¿no? Pero en este caso yo creo que todo está dado para que ellos puedan participar, entonces creo que de todas maneras ya lo has hecho porque pues el hecho que te conozcan y de que ya se cree como una relación cercana, me parece que ya eso hace que cuando se rompe esa barrera, digamos, y se crea una confianza, eh, siento que ya éticamente, digamos que es más cercano a ellos, más participativo. Y luego lo que te digo, pues como tratar de escuchar qué es lo que ellos tienen que decir y volverse como puente para decir eso, para que no, pues en todo caso que no sea lo contrario, ¿no? Como que ellos piensen una cosa y tú vas a decir lo totalmente contrario, pues en ese caso creo que sería como servirse de ellos para contar algo que no es. Y después algo que te recomiendo también es como cubrirse pues como con papeles y como con Sí, los, sí, eso con sí lo los, tenemos cubierto, sí. eso, bueno, si ya estás cubierto por ahí, creo que quiere decir que ellos están de acuerdo y que digamos que entraron dentro de la dinámica de participación del relato, ¿no? Sí, Creo que pues otra cuestión es también es si tú te metes o el equipo se mete o no se mete, si aparece o no aparece, ¿no? Porque yo creo que cuando uno se mete, pues ya todos estamos dentro de la misma colada y entonces en ese caso, pues si estoy siendo este activista, también lo estoy haciendo conmigo mismo, entonces como que, sí, sí. como que bueno, todos en la cama, todos en el suelo, pero
pero digamos que también te estás cubriendo pues con el mismo hecho de que tú también te estás exponiendo, ¿no? Porque hacer una película muchas veces es como desnudarse y lanzarse frente en un trampolín frente a todo el mundo, ¿sí? O sea, cero pena, o sea, como que en la medida en la que menos te avergüences y más te, te abras pues y te descubras, como que eso le da más fuerza a a la película, sí, al relato. Entonces, Ay, no, gracias. no Uy, yo tengo tenerle una última miedo. pregunta. Esta pregunta ya va acerca de la película que tú nos enviaste, la tuya. Y Ajá. yo tengo una pregunta acerca de, no sé si de pronto no lo entendí bien, pero no sé si tú me puedes dar respuesta, y es el cambio de blanco y negro a color. No sé Ujú. si narrativamente, pues supongo que tendrá su peso, pero pues no lo entendí muy bien. No sé si tú nos puedas como que Pues ahí. digamos que era muy sencillo, o sea, formalmente es muy sencillo porque digamos que es todo lo que sucede en mi casa, todo lo que sucede en el apartamento es en blanco y negro, Mm, todo lo que es afuera es en color. Entonces, esa era sí. como la convención. Eh, y pues surgió precisamente en el momento en el que yo me metí en la película. Sí, como que yo no quería que todo eso que pasaba dentro de mi casa apareciera, o sea, yo no quería mostrar mi casa y mostrarme a mí mismo dentro de la película. Y entonces cuando finalmente decidí hacerlo, pues decidí que fuera en blanco y negro para hacer esa distinción y también como que siento que el blanco y negro a veces es como que logras una afectividad, como una, no sé, tiene más afecto, siento que se vuelve como más familiar, más afectivo que a veces el color, como que te da una distancia, pero al mismo tiempo lo vuelve como de época, como de, sí, como, también como por eso. Entonces como era lo que estaba en mi casa, también era como por darle ese toque nostálgico y de época, como de familia, como de, sí, eso. Mm, bueno, gracias. Gracias. Sí, Gracias. esa era la Me ha ayudado intención. bastante. Bueno, vale, Gracias. con gusto. Son las 9. Creo que tenemos espacio para unas cuantas preguntitas más. Si alguien se anima. Emanuel, Dime, bueno, es que Daniel. aquí no veo dónde levantar la mano, pero entonces ahí me animo. Es en reaccionar y ahí apenas de que, a pesar de que sea un corazoncito, ahí dice Ah, levantar la mano. ya vi, sí, bueno. Ajá. Eh, pues va un poco relacionado con algo que comentaste antes, y es como, de hecho, así empieza, como una cámara en mano y un montón de escenas, pues, de la calle, íntimas. Entonces, como la pregunta va en ese sentido, ¿cómo perder ese miedo a filmar la realidad? O si, por el contrario, también es como mostraba este afrodescendiente francés, orgulloso pues de mostrarse, de que le preguntaran, ¿cierto? Como aprovecharse de la Ajá. cámara, de esa virtud de que te están grabando y que la gente de alguna manera cambia Ajá, total. en ese sentido, porque a mí coincido pues con, creo que era Alitzel, Ujú, yo vengo más desde la fotografía. ujú. eh, y me gusta mucho el documental. Entonces, pero incluso desde la fotografía me cuesta a llegar a hacer un retrato. O sea, yo converso y un montón con la persona, conozco muchas cosas y si se da, llego a hacer una fotografía, pero, pero me cuesta llegar a eso, o sea, cada vez menos. Pero o sea, yo siento que hay como una barrera y unas cosas ahí, pues que claro, que también serán técnicas, que será práctica, que serán pues otras cosas, pero bueno, pues aquí estamos aquí como para Ujú. compartir, entonces pues de eso nos nutrimos. Pues creo que hay dos vías, ¿no? Que una es un poco el cazador de imágenes. Entonces, eh, es como el dicho que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, pues digamos que es eso, pues a veces es eso, como que vas con tu cámara y el primer abordaje es con la cámara y después le conversas a la gente. Y si no, a veces es el sentido inverso, ¿no? Como que te lo ganas y generalmente cuando te lo ganas, digamos que es también porque lo quieres llevar a cierto punto, ¿no? En cambio cuando lo tomas así al desprovisto, pues no lo estás poniendo en situación. En cambio, cuando uno ya conversa y todo esto, digamos que generalmente es como más allá porque para que te dé una foto, te regale una foto, digamos que es también porque uno lo puede dirigir, ¿no? Entonces, ponte más así o ponte acá, ponte allá, y se crea como una complicidad
Y pues depende mucho del personaje, ¿no? Porque pues efectivamente vivimos en la época de las redes sociales, entonces hay gente que es adicta a la cámara y pues antes como que les pone una cámara y ya, sí, ¿dónde me hago que me sí? Así como llega este personaje, pues que yo no lo estaba buscando y él fue el que vino hacia mí. Entonces pues muchas veces es eso, ¿no? Como que sacas la cámara como si fuera la miel y ahí comienzan a arrimarse los bichitos, ¿sí? O como una luz. O si no, es al contrario, ¿no? Si no es al contrario, como que vas de cazador y pues es la práctica, no sé, Natalie me preguntaba lo mismo, ¿no? Porque digamos que sí hay que ser un poco osado y es atreverse y a veces aguantarse el regaño o tener que borrar la foto o que no te den permiso de usarlo, lo que sea, pero sí creo que son en general, son como esos dos caminos, a veces un poco más suaves, digamos que se entrecruzan un poquito, pero pues para mí es como eso. Pero pues sí es cuestión de sacar la cámara y atreverse a registrar a la gente, pues sin hacerlo de manera grosera, ¿no? Como tratar no sé, es como una cuestión en la que, en la medida en la que tú te expones y lo haces de manera sincera y como que no lo estás robando, ¿sí me entiendes? Sino que lo estás incluyendo o como que depende mucho cuando te dicen para qué haces esa foto, depende mucho de tu respuesta, cómo te... Entonces, si les dices que es para la posteridad o que está bellísimo o que sí, generalmente echándole flores o algo así, como que bueno, te cogen más suave que si te pillan pues tomándola y yéndote, escabulléndote como un bandido, pues te van a tomar en la mala, ¿sí? Pero pues eso es lo que te podría decir, pero es cuestión de práctica, sí, es cuestión de andar con la cámara en la mano y irle haciendo ojitos a la vida. Sí, sí, y algo, de alguna manera, no sé si has llegado a hacer eso, Sí. como el devolverle, pues es que lo veo mucho desde las ciencias sociales, como que a veces se sienten como extractivistas y no devuelven algo, entonces si vos has hecho también como ese ejercicio, ¿cierto? De que al menos que grabaste, pues bueno, vean qué es lo que hiciste con Sí, pues ellos. para mí es lo ideal. Para mí es lo ideal poder compartir después con la persona, pues porque ahí realmente, digamos que toma sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Pues para mí. Y siento que hay que remitirse mucho como a Falsborda, precisamente desde las ciencias sociales, desde lo que él hablaba, pues como el sentipensar, cómo las cosas se van creando con la misma gente en ese sentipensar, ¿no? Como una participación, una observación participativa y no solamente extraña, sino, pues por ejemplo, cuando trabajé con Marta Rodríguez también era eso, ¿no? Como que la gente te da también en la medida en la que tú eh, te, te pones de su lado, sí, o sea, como que tomas partido por ellos, sí, por la gente con la que estás. Entonces, pues bueno, a veces estás en dos bandos al mismo tiempo y, y es delicado eso, pero es en la medida en la que te involucras con la gente que también ellos te dan y tú te das, o sea, es de ida y vuelta para que sea más bonito y para que se llegue más lejos. Generalmente es así. Epa. Ah, bueno, gracias. Ahí César tiene la mano. César tiene la mano levantada, sí. Hola, Manuel, sí quería preguntarte con respecto a cómo tomaron en Francia el documental de la gente, porque pues hay una cosa que me llamaba mucho la atención, es como de que de cierta forma se critica esa cuestión de una Francia que la ve uno como un sueño, pero realmente para muchos no lo es como se lo imaginaban, o finalmente no lo fue. Sí, sí. Entonces no sé ellos sí, cómo lo tomaron cuando ya vieron no sé, tanto el público francés o como también los migrantes. Pues digamos que los migrantes se identifican siempre muy fuerte, como que inclusive los que han viajado, ¿no? Como la gente que ha viajado, se identifica muy fuerte y les aporta la película y siento que hay como una simbiosis. En Francia pues todavía no la he mostrado, entonces el año próximo tendrá su primera proyección allá en marzo, abril, entonces en ese momento me daré cuenta, pero digamos que por la reacción de los festivales,
porque pues la he enviado a festivales en Francia y no la toman y pues creo que es porque es un poco crítica con Francia, ¿no? Como que no muestra efectivamente, o sea, pues siento que muestra el lado bueno, pero también el lado malo, y entonces pues a ellos les gusta hablar del mundo entero, pero no les gusta que el mundo hable de ellos. Entonces, como que está un poco ruda la entrada a Francia con la película porque pues no les gusta que los critiquen y no, eso por el momento no ha podido quedar en un festival francés así como grande y la están tomando pues más, en la Sorbona donde va a tener su proyección, entonces pues como desde las ciencias sociales y como desde la creación de los migrantes y todo este rollo, pero pues vamos a ver, ojalá se logre romper ese hielo pues y aceptar esa crítica, ¿no? Sí, eso también depende mucho a veces el festival, ¿no? Que hay festivales, pues, que cada uno tiene su idea. Sí, claro. Sí, pero Allá entonces, uno. pues no sé, Cinema de Urrell o como los grandes, pues por el momento no les ha, pues no la han seleccionado, entonces supongo que no les ha calado esa mirada sobre ellos. Mucha suerte con eso, esperemos que se Sí, pueda ver bien. pues de todas maneras, de una manera o de otra se tendrá que mostrar allá. Así se demanda mucho más alternativa y como con cineclubs o salas alternas y todo eso, pues espero poder llegar a hacerlo. Listo, tenemos el espacio para una pregunta más antes de cerrar. Y respondo un poco las preguntas que están aquí en el chat que no había visto. Juan Tama está en Vimeo, entonces pues voy a buscar el link y se los paso por el grupo. Espectacular, no sé a cuál se refería Feyer. Y Tecnobel G6 tampoco sé a qué se refería como muy fuerte, pero la estructura que da el director es brillante. Pues varios de mis cortos se pueden ver en Vimeo. La mayor parte están en Vimeo. Entonces, pues les enviaré mi perfil y ahí podrán ver la mayor parte de mis cortos. ¿En dónde tenés algún festival, algo así, donde se vaya a proyectar? Estamos en esa búsqueda, en esa negociación. Sí, por el momento esperando respuestas. Ah, listo. Buen camino ahí. Gracias. Bueno, entonces ya vamos a dar cierre a este espacio. Para terminar, pues queremos contarles que el 6 y el 7 de diciembre estaremos realizando un taller presencial aquí en la ciudad de Bogotá. Pues será un espacio de 2 días dedicado pues al documental híbrido y pues un espacio para crear y poder acompañarlos también en sus procesos ya personales y en sus proyectos. Estaremos enviándole los detalles al correo electrónico para que se enteren, para que se animen. Estaremos respondiendo respuestas y también estaremos abriendo todas para las personas que se conectan desde otros lugares. Entonces ahí los dejo con Emma para que invite, se despida y pues quedamos también atentos en el grupo para seguir enviándoles información y esperamos que este espacio haya sido muy nutritivo para todos, lo hayan disfrutado y que sean muchos más. Así sea. Sí, entonces efectivamente pues me animé a hacer un taller presencial. Va a ser el 6 y 7, 2 días. Es un poco corto, no sé, también podríamos, depende, se podría estirar hasta 3 de pronto. Depende pues como de sus ganas y de lo que me comuniquen ustedes. Pero pues la idea es, digamos, que efectivamente es explorar ya con cámara en mano y con sus proyectos y con sus ganas y con los sentires que traiga cada una de las personas que quiera ingresar a este taller. Entonces, pues digamos que para los primeros que se inscriban, habría como una mentoría personalizada pues de sus proyectos, entrar a conocer sus proyectos en detalle pues y como darles unos consejos y pues una mentoría, un acompañamiento de sus proyectos. En estos 2 días pues vamos a hacer ejercicios prácticos y teóricos, vamos a ver un poco más de escenas de estas películas que hemos visto y como tratar de estudiar y tratar de
encontrar como una metodología en la que podamos encontrar otros caminos que nos lleven a relatos que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Como revelarnos a nosotros mismos y revelar esos relatos que están en las historias y que están en nosotros mismos, pero que a veces hay que encontrar como un camino, y no siempre el camino es como hacerle frente con la cámara directamente, sino que otros sentidos, otras artes plásticas, otras maneras de abordarlos nos permiten contarlos y llegar como a esa construcción de ese relato dramático con el que hablábamos. No es Joshua, sino se me olvidó tu nombre. Sí, Donato. Donato, ¿sí? Como eso como darle forma a esos proyectos. Digamos que a veces con la cámara es complicado porque hay cosas que no son accesibles, entonces pues como la animación, la pintura, la música, el baile, la arquitectura, no sé, o sea, como tratar de abordar los relatos desde otros puntos de vista, pues para hacer esa hibridación que nos permite hoy tantas cosas. Y siento que estamos como en esa época y como que todavía hay caminos por descubrir y cosas por descubrir, cosas por inventar, entonces pues me parece delicioso y digamos que también es como una excusa para mí mismo, pues para tratar de explorar y crear y unirme con gente que esté en ese mismo camino, entonces pues están todos invitados, les estaremos compartiendo la información y pues ojalá podamos juntar quórum para llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, 6 y 7 seguramente podremos hacer algo sobre las velitas o cosas semejantes, pero creo que es un momento de alto sentimiento familiar y de alto sentimiento, ¿no? Como que siento que ese ritual tan colombiano que es las velitas como que nos puede también dar materia para explorar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues espero que nos veamos por ahí. Y pues más adelante trataremos de hacer uno en línea para la gente que está más lejos que Bogotá. Entonces, pues bueno, eso. Espero que les haya gustado. Feliz noche para todos y les estaremos enviando también esta sesión grabada por el correo electrónico para que pues puedan tener este espacio también con ustedes. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Testic. Esto voy a parar.